Nosotros hoy, más que nunca, estamos en la época de lo descartable. Piensen por un momento en la cantidad de cosas descartables que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Tenemos platos descartables para no tener que lavar, vasos descartables, usamos cubiertos descartables, pañuelos descartables, pañales descartables. Y cuando algo ya no nos sirve, ya no funciona, no lo arreglamos, lo botamos y compramos uno nuevo. Y esto no solamente sucede con las cosas, también sucede con las personas. Hoy en día muchas empresas tienen sus trabajadores y cuando el trabajador ya no les sirve o no les rinde, lo botan. Y después de muchos años de servicio, están fuera de la empresa. O piensa en ti mismo, cuando un amigo o una amiga te defrauda, la desechas. Dices, esta ya no es más mi amiga o mi amigo. Otros, cuando su cónyuge les falla, se divorcian. Lo desechan de su vida. O simplemente cuando una persona no cubre tus expectativas, te alejas de él o te alejas de ella. Y estamos en la época en que tendemos a descartar todo aquello que ya no nos satisface. Gracias a Dios que Él, el Dios de la Biblia, no es así. Dios dice la palabra que no desechó al pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel no respondió a su amor. Y Él está siempre buscando la manera en que los seres humanos nos volvamos a Él. Por ejemplo, podemos ver en la Biblia cuando alguien no quiere escuchar, cuando alguien ha caído, cuando alguien le rechaza o está equivocado, Dios no se da por vencido. Insiste una y otra vez con su amor. Y ese amor de Dios que insiste una y otra vez, la Biblia lo llama misericordia. Misericordia. Es un amor que no se da por vencido y que insiste una y otra vez. Así que hoy yo quiero compartir con ustedes acerca de la misericordia de Dios por el pueblo de Israel. Y que por un momento podamos poner nuestros ojos en este Dios de misericordia y que podamos salir de este lugar asombrados y agradecidos por cómo Él es. Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Romanos capítulo 11, versículo 1. Romanos capítulo 11, versículo 1. Tengan paciencia que si Dios quiere el próximo semana vamos a tener el PowerPoint otra vez. Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Veníamos diciendo que a Pablo le gusta hacer preguntas y en Romanos hay muchas preguntas. Y Pablo comienza este capítulo preguntando y contestándose él mismo. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo Israel? Y la verdad es que Dios tenía muchas razones, humanamente hablando, para desechar al pueblo de Israel. Dios se había dado a conocer a ellos, les dio una ley para guiarles a Cristo, al Salvador, a su necesidad del Mesías, y esperaba que en respuesta a ese amor, a todo ese amor que Dios le había dado, ellos confiaran en Él y le pudieran amar. Pero en el capítulo 10, versículo 21, habíamos terminado la semana pasada, Dios termina diciendo, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta imagen de Dios extendiendo sus manos a Israel es la misma imagen de un papá que extiende los dos brazos a su hijo, a su hijito pequeño. ¿Vieron cuando un papá extiende sus dos brazos? ¿Qué hace el hijo?
corre a los brazos a dejarse abrazar o dejarse levantar. Esa imagen es la que Dios usa en el versículo 21, diciendo: todo el día estuve extendiendo mis brazos a ti, Israel, diciendo: ven, ven a mí, aquí estoy, día y noche. Y todo el día dice a un pueblo rebelde y contradictor. Y se puede ver aquí, se puede sentir el dolor de las palabras de Dios al ser rechazado por el pueblo de Israel una y otra vez. ¿Y qué hizo Dios entonces? Vimos la semana pasada, extendió su salvación a otro hijo, a nosotros, la iglesia. ¿Para qué? Para que teniendo celos los judíos quieran volverse a Dios. Es cómico que cuando un papá extiende a un chico de 1 año sus brazos, no, es natural que el hijo corre a los brazos de su papá. Pero cuando el papá hace upita a otro que no es su hijo, ¿qué hace el que es hijo? Aunque estaba distraído con otras cosas o jugando con otras cosas, enseguida corre porque dice: ¡oye, ese es mi papá! Me está quitando a alguien. Entonces, Dios, como un padre, Dios ideó: ya sé, la salvación voy a extenderla a los gentiles para que Israel sienta celos y quiera volver a mí. Pablo dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo que le rechazó? Por supuesto que no. ¿Sí? Y para probar que Dios no ha desechado al pueblo de Israel aún hoy, Pablo da 2 evidencias. La primera es su vida misma. Pablo era la evidencia más grande de que Dios no había desechado al pueblo de Israel. ¿Sí? Pablo era una muestra viva de la misericordia de Dios. Dice aquí que Pablo era judío, rechazaba a Jesús y seguía y perseguía a los que creían en Jesús. Los perseguía para matarlos, pero era enemigo de Dios y Dios tuvo misericordia de él. Jesús se le apareció un día y cambió su corazón. Pablo dice: yo soy la muestra viva de que Dios tiene misericordia del pueblo judío. Dios tuvo misericordia de mí. Yo soy una muestra de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel aún. Y hay personas a nuestro alrededor que nosotros, aunque les hablemos de Dios, no quieren creer, porque Dios es invisible y no se ve. Pero a ellos tú puedes decirles, como dice Pablo en esta ocasión, ¿no? Como dijo, yo soy una muestra viviente de que Dios no ha desechado a Israel. Yo soy uno de ellos. Dios me cambió a mí, Dios tuvo misericordia de mí y también puede hacerlo contigo. Hay veces que hay personas que no las vas a convencer de que Dios les ama y Dios es real. Sí, pero como dijo el ciego que Jesús sanó, yo no sé nada. Lo único que sé es que antes era ciego, pero ahora veo. Sí. Y a la gente que tú le puedes decir: yo no sé explicarte tal vez muy bien, pero antes yo era así y ahora antes era esto y ahora soy esto otro. Sí. Y Pablo dice de esa manera: yo soy una muestra viva de que Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel porque Dios me cambió a mí. Pregunto, ¿eres tú, como Pablo, una muestra viva de que Dios es real? ¿Pueden ver en ti las personas el amor de Dios, la alegría de haber sido perdonado por Él? Y puedes decirle a la gente, como Pablo: si te cuesta creer que Dios existe, entonces mírame a mí. Si me ha cambiado a mí, puede hacerlo con tu vida también. Pablo dice: yo soy un ejemplo de eso. Un segundo ejemplo que Dios nos da aquí a través de Pablo es el profeta Elías. Romanos 11, 2 y 3. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Aquí nos da el ejemplo de un hombre, un profeta llamado Elías.
¿sí? Elías era un hombre de Dios y vivió en un tiempo muy difícil, un tiempo donde el pueblo de Israel y sus gobernantes eran gente muy malvada. Se habían olvidado de Dios, adoraban a los ídolos y se habían apartado totalmente del Dios que los había llamado. Y no solamente eso, sino que cuando alguien venía y les decía que estaban mal y tenían que arrepentirse, lo mataban y no querían oír. Y en medio de eso, Dios manda a Elías. Y Dios les dio a través de Elías un desafío. Vamos a ver un poquito este pasaje para los que no conocen la historia. Primera de Reyes, capítulo 18. En el Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, en adelante está esta historia. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21 al 24. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 21 hasta el 24. Dice así: Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan debajo fuego. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Dios le mandó a Elías a hacer un desafío al pueblo que se había apartado de él. Y había en ese momento 450 profetas de Baal, uno de los dioses más conocidos y adorados en esa época, ídolos. Y había 400 profetas más de Acera, que era la otra deidad a quienes ellos adoraban. En total hubieron 850 personas que estaban allí responsables de adorar otro Dios y frente al pueblo de Dios que estaba con un pie en uno y con un pie en el otro. Entonces Dios le manda a Elías a hacer algo muy interesante. Y es hacer 2 altares, ¿sí? Y tomar un animal y ponerlo en uno y otro animal ponerlo en otro, pero no prender fuego. Y dice, ustedes oren a su Dios y yo voy a orar al mío. Y el Dios que responda poniendo fuego y quemando el sacrificio, ese va a ser el verdadero Dios y a ese vamos a servir. Todos estuvieron de acuerdo y eso fue lo que hicieron. La historia sigue, después la pueden leer en su casa. Dice que los profetas de Baal estuvieron desde la mañana hasta el mediodía, gritando y clamando a su Dios, pidiendo que les dé fuego, pero nadie escuchó. Porque así son los ídolos. Los ídolos son estatuas de madera y de piedra que no tienen vida y no te pueden escuchar. Y no importa la fe que tengas y la desesperación de tu clamor y la insistencia con que tú le ores y le clames, no te puede responder. Y dice que nadie respondió. Y ellos estuvieron toda la mañana y llegaban a lastimar su cuerpo, sangrando y clamando, pero nadie les respondió. Es interesante que aquí Elías, mirando eso, se burla de ellos. Y le dicen, fíjense, tal vez él está ocupado o está en el baño o está haciendo otra cosa, clamen a él más fuerte a ver si les escucha.
pero nadie les respondió. Y después de todo este espectáculo, cuando llega el turno de Elías, dice que Elías manda a que 3 veces derramen 2 barriles de agua sobre el altar. Y había una zanja alrededor y el agua mojó la leña, el animal, las piedras y llenó la zanja. Y él oró a Dios solo una vez y dio un paso para atrás y el fuego cayó. Consumió, dice la palabra, todo lo que había, el animal, la leña, las piedras y hasta lamió el agua de la zanja. Y fue un día humillante para todos aquellos que adoraban a otro Dios. Y todo el mundo supo que el Dios de Israel era el único Dios. Ese fue un día glorioso para Elías. Él habrá sentido en ese momento que como nunca Dios se glorificaba a través de su palabra. Y él como profeta, ese día fue temido y él se habrá sentido que llegó a la cima de su carrera como profeta. Y al día siguiente él esperaba que ya todo el mundo solamente adorara a Dios y nadie más se acordara de los Baales. Pero saben, la Biblia nos enseña una cosa, y es que cuando uno llega a la cima, lo que queda es bajar. Yo tenía un profesor que siempre nos decía, si el domingo para ti es un día glorioso, cuidado con el lunes. Si el domingo tú piensas que es glorioso y realmente Dios hace grandes cosas, cuidado con el lunes. Y efectivamente eso es lo que pasó a Elías. Al día siguiente, después de todo esto, dice la palabra de Dios, capítulo 19, que Elías estaba sumido en una profunda depresión. ¿Qué había pasado? La reina, la esposa del rey, lo perseguía para matarlo y juró que al día siguiente, a esa misma hora, la cabeza de Elías iba a estar separada de su cuerpo. Y frente al miedo que sintió en ese momento, él huyó al desierto deseando morirse. Primera de Reyes, capítulo 19, versos 3 y 4. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, un árbol. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Al ver que sus enemigos eran tantos, y al ver que el pueblo de Israel, que se emocionó tanto en un momento, al día siguiente volvieron a lo mismo, al ver que no había cambio, Elías sintió que todo había sido en vano. Elías había puesto toda su vida en obedecerle a Dios, pero se sentía como un pez nadando contra la corriente, porque alrededor todos iban en otro sentido. Y lo que hizo Elías es que se fue al desierto al día siguiente. Y si tú miras el mapa, que relata que tú puedes ver el mapa, y miras la dirección a donde él se fue, dice que él dejó a su amigo, su mejor amigo, su criado, en un lugar y caminó un día de camino al desierto. Y allí
se quedó. Y hay una razón por la que él tomó ese camino. Y si tú ves el mapa te das cuenta. Elías no pensaba volver. Él se metió allí y no estaba pensando en volver. Él le dijo a Dios, basta ya, oh Jehová, ya basta, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Elías estaba cansado. Pero una cosa que nosotros podemos aprender aquí es que hay momentos en nuestras vidas también en que miramos alrededor y pareciera que uno está nadando contra la corriente. Y ves a tu alrededor que todo aquel que hace lo que quiere y que vive como quiere, le va bien. Y tú te estás esforzando por amar a Dios, servir a Dios y obedecerle a Él. Y a veces te va mal. Y hay veces en que uno mira todo eso y se pregunta, ¿vale la pena? Y en este momento Elías se preguntó también, ¿vale la pena, Señor? Mira, no cambió nada. Con todo lo que tú hiciste ayer delante de sus ojos, nada pasó, nada cambió. Y hoy las cosas están peor de lo que estaban ayer. Pero una cosa que podemos aprender aquí es que para Dios lo que importa no es lo que hace la mayoría. Esos 850 profetas falsos, no era lo que, aunque eran la mayoría que engañaba al pueblo, para Dios no era tan importante lo que la mayoría hacía, sino lo que la minoría, en este caso uno, Elías, había hecho. Y era el querer agradarle a Él. Los ojos de Dios no estaban puestos en la mayoría de la gente, sino en esos pocos, en el remanente que quería agradarle a Él. Y estando allí, Dios envía un ángel y lo trata a Elías con ternura. Tú puedes leer la historia en tu casa. Dios le prepara una comida y hace que se levante y que coma y que se fortalezca. Más tarde Elías se metió en una cueva. Primera de Reyes 19, 9 y 10. Y allí se metió en una cueva, Elías, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto y han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. ¿Por qué Elías se derrumbó? Y era que él dijo, solo yo he quedado. Solo yo he quedado. Empezó a pensar, Elías, yo soy el único que quedó. Cuando Elías en su desánimo se fue lejos, se fue al desierto, se aisló y luego se metió en una cueva oscura, en ese momento perdió la capacidad de pensar objetivamente y ver las cosas como Dios las estaba viendo. Así que en ese momento empezó a pensar, yo soy el único que ha quedado. Soy el único que se da cuenta de qué es lo que está pasando acá. Yo soy el único que tiene temor de Dios en este lugar. Soy el único que lucha contra todo este pecado. Y soy el único que hace algo para contrarrestar el mal. Pero ¿saben? La Biblia dice que Elías estaba equivocado. Él no era el único. Él no era el único. Había toda una realidad que sus ojos en ese momento no podían ver.
Y lo más lindo es la manera en que Dios le responde a él. Frente al error de Elías, estaba viendo tan distorsionado, tan desanimado todas las cosas. Frente a su error, Dios no le dice, pero ven aquí pedazo de tonto, no es así como tú dices. Dios no le dice a Elías, Elías, ¿qué estás diciendo? No hables pavadas, no es así. Levántate, hombre. ¿Dónde está tu valentía? ¿Dónde está el hombre de Dios que me prometió seguirme? No. Dios le habla a él y lo trata con una ternura y una misericordia que nos deja impactados. Dios le da de comer, primeramente, una comida caliente, le da una jarra de agua fresca en el medio del desierto, lo cuida, lo escucha y le da descanso. Y luego de eso, Dios le responde. Volviendo a Romanos capítulo 11, versículos 4 y 5, vemos la respuesta de Dios. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Qué le responde Dios? Dios le dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios le hace entender a Elías que Dios, que todo eso que se veía como un fracaso, era un fracaso temporal, porque Dios tenía preparado un remanente de 7,000 hombres a través de los cuales continuar su obra. Y saben, cuando uno mira la historia de la Biblia y el pueblo de Dios, siempre y en todos los tiempos hubo un remanente, hombres y mujeres fieles. No importa cuán mala estuviera la situación, siempre había un pequeño remanente a través del cual Dios continuó su obra. A veces ese remanente fueron 7,000, como en este caso. Otras veces fueron menos. Otra vez fue uno solo. Pero siempre había alguien a través del cual Dios decía, aquí hay uno que me cree y que me ama y a través del cual yo puedo seguir mi obra. Así que Elías recién pudo ver todo esto cuando levantó su mirada, salió de la cueva, levantó su mirada al Señor y el Señor le mostró su carácter y su misericordia. Así que cada vez que te sientas confundido o confundida, o cada vez que tú pienses que no vale la pena seguir luchando, o cada vez que el desánimo te gane, o sientas que tú eres el único o la única que está luchando, levanta tu mirada al Señor como lo hizo Elías. Levanta tu mirada al Señor como lo hizo Elías y permite que Él te muestre un poquito más cómo es Él, su misericordia, su amor. Y cuando nosotros fijamos nuestra mirada en el Señor, podemos entender todas las cosas. Elías ahí recién pudo entender que Dios siempre se guarda un remanente y siempre es por gracia, no es por lo que uno hace. En un mundo donde todo es descartable, nosotros podríamos llegar a pensar que Dios se cansó un día de Israel y le dijo, ya no quiero saber más nada y ahora me voy con la iglesia, me voy con los gentiles. Uno puede pensar que Dios se cansó de Israel y lo descartó para quedarse con la iglesia. No es así. Pablo dice, de ninguna manera. Dios sigue trabajando con su gracia, con el pueblo judío y sigue insistiéndole con su misericordia y su amor. Hasta el día de hoy hay judíos, hay un remanente pequeño que ha creído en el Mesías y a través del cual Dios sigue su obra. Sí. Versículos 5 al 7, Romanos 11, 5 al 7, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios no desecha a Israel, sino que se guardó un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia.
que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hay un remanente en todos los tiempos, inclusive ahora, un pueblo, un remanente que ha creído en Jesús y que Dios va a usar. Esto sucede con el pueblo judío, pero también sucede con nosotros. ¿Sí? Ser parte de esta minoría es un regalo de Dios. Como dijimos antes, no todos van a creer. Los que van a creer van a ser una minoría. Y la palabra de Dios dice que nosotros que hemos creído somos esa minoría que Dios escogió para bendecir. Y todo eso es, ¿por qué? Porque Dios tiene misericordia. No es porque tú hayas hecho o yo haya hecho, es por pura, dice la palabra, misericordia. No por obras, para que nadie se gloríe. Es puro regalo de Dios, es pura misericordia. Había una vez un hombre que tuvo que ser internado mucho tiempo en el hospital, mucho tiempo. No podía salir y tenía un hijo pequeño, pero al niño no se le permitía entrar al hospital para ver a su papá. No podían entrar los niños a la hora de la visita. Así que, como pasó mucho tiempo sin ver a su hijito, este hombre lo que hizo allí mientras estaba en el hospital fue hacer con sus manos un pequeñito camión de madera para su hijo. Y lo hizo pensando en ese hijo y cuando lo terminó, lo envolvió bonito y se lo dio a un enfermero para que vaya y se lo lleve al niño que esperaba siempre abajo en el estacionamiento del hospital. Entonces el enfermero tomó el paquete y fue hasta el estacionamiento y desde el 5º piso el papá miraba la escena. Y vio como el enfermero se acercaba al niño con el paquete y los ojos del niño se empezaban a iluminar. Y cuando le extendió el paquete y el niño abrió y vio ese camión, sus ojos se iluminaron de alegría. Y estaba tan contento que abrazaba ese camión con fuerza y daba vueltas y bailaba. Y estaba contento y el papá mirando de lejos. Al momento siguiente el niño estaba tan feliz que dejó el camión en el piso y le dio un abrazo al enfermero. Y le dijo, gracias. El papá miraba con desesperación desde el 5º piso. Y él hacía señas al chico y le decía, yo te lo hice, soy yo el que te dio. Soy yo el que te lo dio, yo te lo he hecho. Soy yo. Y le hacía señas, pero el chico estaba ahí abrazando al enfermero. Y no miraba hacia arriba. Pero en ese momento el enfermero y la mamá del chico le tomaron al niño y le señalaron a la ventana del 5º piso. Y el chico miró y vio a su papá. Y con una sonrisa empezó a gritar, gracias, papito. Yo te amo, papito, gracias por el camioncito, gracias. Te amo, yo quiero que estar juntos pronto, vuelve a casa. Y aunque el papá no podía escucharle, sus lágrimas rodaban por sus mejillas. Muchas veces nosotros somos como ese niño. Dios en su misericordia nos da tantas cosas por misericordia y por amor. Y todo lo que recibimos a diario es misericordia, es un regalo de Dios. Sin embargo, nosotros no nos damos cuenta que Dios está allí mirándonos y diciendo, soy yo el que te lo ha dado. Esto que tú tienes, yo te lo di. Es mío, yo te lo he dado. Es un regalo que yo te he dado. Y Dios que nos da su perdón, ese perdón es misericordia. Porque no la merecíamos. Dios nos da su amor
Y ese amor es misericordia, porque no lo merecíamos. Nos da una familia y un hogar, y eso es misericordia, porque no lo merecíamos. Nos da una iglesia donde congregar, y eso es misericordia, porque no lo merecíamos. Podemos alabar a Dios con libertad, y eso es misericordia, porque otros no lo tienen. Podemos levantarnos en la mañana, y eso es misericordia. Podemos tener su palabra y leerla y disfrutar de él, y eso es misericordia. Podemos servirle en nuestra escuela o en nuestro lugar de trabajo, y eso es misericordia. Y allí Dios está diciendo, ¿sabes qué? Mírame, soy yo. Mira hacia arriba, mírame a mí. Todo te lo he dado yo. Yo lo hice porque te amo. Y en ese momento tú puedes levantar tu mirada al Padre. Y tú puedes decirle gracias. Yo también te amo. Yo también quiero vivir para ti. Yo también quiero estar contigo todos los días de mi vida. Yo te invito a que hoy tú, al igual que Pablo, puedas levantar tu mirada a este Dios de misericordia, que no desecha a nadie, sino que tiene misericordia de los que le temen. Y que levantando tu mirada al Padre puedas decirle gracias. Gracias, papito, yo también te amo. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque tu palabra nos ayuda a ver cuán misericordioso tú eres y con cuánta ternura tú nos tratas, nos conoces, te compadeces y nos levantas. Gracias por tu misericordia que nos perdona, por tu misericordia que nos dio la cruz. Gracias por tu misericordia que nos extendió el perdón. Y gracias por tu misericordia que a diario disfrutamos. Señor, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y decirte gracias realmente. Nada más queremos poder amarte, poder servirte, poder honrarte. Y te pedimos que para eso continúes transformando nuestras vidas a través de tu palabra, para hacernos cada día más parecidos a ti. Señor, en un mundo donde todo se desecha, donde lo que no sirve se tira, gracias porque tú nos amaste con amor eterno. Gracias por ese valor que le diste a nuestras vidas. Valor eterno, valor de sangre, el valor de tu Hijo. Gracias, Señor. Nada más queremos decirte que te amamos, que te adoramos
y te bendecimos por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.